Quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, para que conociéramos a Dios. Dios desea ser conocido. El primer mandamiento de todos expresa lo que hay en el corazón de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Dios desea ser amado. Y nosotros conocemos a Dios a través de la iluminación del Espíritu Santo en la Biblia. En segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? ¿Cuál quiere Dios que sea nuestra actitud hacia el matrimonio, hacia nuestros hijos? ¿Cuál quiere Dios que sea qué quiere Dios de nuestro tiempo, de nuestro dinero? A través de la palabra de Dios aprendemos cuál es la voluntad de Dios. El Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De tal manera que esta noche, al estudiar la palabra de Dios, vamos a aprender básicamente dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Ahora, la cuestión es esta. Ahora tenemos muchas personas que dicen ser cristianas haciendo cosas muy malas, muy vergonzosas, totalmente alejadas del propósito, de la voluntad y del carácter de Dios. Y entonces mucha gente alega ser cristiano. Y muchos hombres están engañando a sus esposas diciendo que son cristianos. Y muchas mujeres están engañando a sus esposos y diciendo que son cristianas. Y muchos corruptos están robando en el gobierno diciendo que son cristianos. Mire, la falsa religiosidad es responsable en gran medida de la pobreza y la corrupción de Honduras. Están diciendo que son cristianos, pero no están viviendo de acuerdo al carácter, a la voluntad y a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y yo quiero compartir hoy con usted cuáles son las características de un cristiano. ¿Cuáles son las señales de que yo realmente soy cristiano? Porque cualquiera puede decir soy cristiano y cualquiera puede venir a la iglesia. Dicen que una vez un hombre fue a la iglesia y entonces estaba escuchando la prédica y Dios lo tocó de tal manera que levantó sus manos y se olvidó de lo que estaba alrededor, y de repente cuando se busca la cartera se la habían robado. Y entonces se va para donde el pastor y le dice: pastor, quiero darle una queja. ¿Qué pasó? Me robaron la cartera aquí en la iglesia. Y el pastor, en lugar de enojarse, empieza a danzar y a dar gracias a Dios y dice: ya están llegando los ladrones a la iglesia. Ya están llegando. Ahora, ¿cuáles son las señales de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la evidencia de que yo realmente he conocido a Cristo Jesús? Fíjese que la gente dice: si vas a la iglesia vas a cambiar, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de un cambio. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Estábamos viviendo bajo la carne, nacemos por el Espíritu. Éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, todos somos hijos de Dios por creación, sí, pero por carácter y por pecado somos hijos del diablo hasta que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Ahora, ¿cuáles son las señales de un verdadero cristiano? Quiero aclararle algo. Estas señales usted no se las va a poder ver al hermano. Estas señales usted se las va a ver a usted mismo. Porque yo no espero que usted vaya y quede viendo al de al par y diga: te fuiste, papá, estás aplazado. No, no es eso. Yo quiero que en vez de buscar una ventana, busquemos un espejo y digamos: ¿cuadro yo aquí? ¿Soy realmente un cristiano? ¿Puedo llevar el nombre de seguidor de Cristo? Esta gente vivió un estilo de vida que a todos los que estaban a su alrededor les recordó a Cristo. Valdría la pena preguntarnos si nosotros vivimos así. Ahora, ¿qué señales nos da la Biblia de alguien que ha nacido de nuevo? Vamos a aprender en Primera de Juan. Vamos a usar como texto base toda la epístola de Juan, la primera epístola de San Juan. Y quiero aclararle algo importante. El Evangelio de Juan fue escrito para que creyéramos en Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 20 dice: estas cosas se han escrito para que leyendo creáis y que creyendo seáis salvos. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan es un propósito evangelístico,
pero Primera de Juan fue escrita para que usted y yo supiéramos si estábamos en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las señales de que alguien ha nacido de nuevo? Porque alguien podría reclamar y decir, no, yo soy cristiano. No, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y estar así, viviendo un estilo de vida contrario, le repito, a la palabra, a la voluntad y al carácter de Cristo, pero mantener de que es cristiano. Ahora veamos, ¿cuáles son las señales de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien es cristiano? Número uno, esa persona tiene una nueva relación con el pecado. Esa persona tiene una nueva relación con el pecado. Alguien que ha nacido de nuevo experimenta un cambio en su carácter hacia el pecado. Antes amaba el pecado. Antes buscaba la manera de pecar. La Biblia lo describe así: éramos esclavos de concupiscencias, ninguno de nosotros hacía lo bueno, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos salva y el Espíritu Santo nos renueva y nos sella con su presencia, mi actitud hacia el pecado inmediatamente cambia. Y lo que antes yo amaba, me desagrada. Lo que antes era para mí un triunfo, ahora es una derrota, porque ahora tengo conciencia de pecado. Ahora sé cuál es la voluntad de Dios. Dios ha cambiado mi corazón y el pecado me duele. Venga conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado, hermano? Es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, el Señor Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, como dice, hermano, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Como dice la palabra del Señor, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que yo he nacido de nuevo? Cuando mi actitud hacia lo que desagrada a Dios me molesta. ¿Quiere que le resuma mi vida antes de conocer a Cristo? Antes de conocer a Cristo, mi vida era una constante búsqueda de hacer lo malo sin pagar las consecuencias. ¿Cómo vivía yo antes de conocer a Jesucristo? Tratando de hacer todo lo malo que pudiera sin que me castigaran. Estaba buscando cómo robarle a mis papás y no se dieran cuenta. Estaba buscando cómo beber a escondidas y que no me regañaran. Cómo acostarme con una mujer que no era mi esposa, pues era un niño, pero cómo acostarme con una mujer, no dejarla embarazada, no enfermarme y que nadie se diera cuenta. Pero mi vida era una constante búsqueda de hacer el pecado sin pagar las consecuencias. Lo que me detenía para hacer todo lo malo que mi corazón quería hacer era el miedo al castigo. Pero mi conciencia estaba dormida. Mi actitud hacia el pecado era de agradable. De gratitud y de estar agradado con Él. Y estaba constantemente buscando la manera de hacer lo malo y que no me pasara nada. Y si yo hubiera encontrado la manera de pecar sin que nada malo me pasara, lo hubiera hecho sin detenerme, porque estaba muerto, porque era un esclavo. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra realidad cambia. Somos hijos de Dios, despertamos, es como que despertamos del sueño que dormíamos y decimos, esto no es la voluntad de Dios, esto no me agrada, esto ya no va con mi naturaleza. El Señor Jesucristo me libertó de eso y yo quiero vivir para la gloria de Dios. Hermano, los cristianos podemos pecar y parece confuso el texto. Lo que pasa es que la palabra clave ahí es practicar. Ayer fuimos a jugar fútbol con los jóvenes de la iglesia. Yo jugué fútbol, hermano, pero no practico el fútbol. Y hoy no me quería ni levantar porque no lo practico, hermano.
Operación madrugada se me hizo larga hoy, hermano. Parado con las rodillas adoloridas, la espalda. De hecho, por aquí tengo un lunar en la oreja, es lo único que no me duele. Entonces, fíjese usted algo. Hay una diferencia bien grande entre hacer algo y practicar algo. Y la Biblia dice que el que es nacido de Dios ya no se dedica a pecar. ¿Los cristianos fallamos? Sí. ¿Pecamos los cristianos? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Volvemos atrás muchas veces? Sí. ¿Caemos en la tentación muchas veces? Sí. Hasta que Jesucristo restaure y perfeccione nuestras vidas de manera total, nuestra vida va a ser así. Pero hermano, ya no practicamos, ya no nos deleitamos, ya no amamos el pecar. Es más, vemos el pecado como una caída. Y eso es una señal de que hemos nacido de nuevo. Si esa actitud no está en nuestro corazón, hay un solo dictamen: no conocemos a Cristo Jesús. Si usted vive como yo vivía, buscando hacer lo malo y que no lo vean los hermanos de la iglesia y que no se dé cuenta su esposa, pero si ella no se diera cuenta, lo que yo haría, lo que usted está demostrando es esto: usted está practicando el pecado y usted no conoce a Cristo Jesús y no es templo del Espíritu Santo, y su destino eterno, si muriera hoy, es el infierno. Y eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y en lugar de eso, la ira de Dios está sobre él. Nosotros vivimos por un milagro. Es un milagro que alguno de nosotros no muera mañana. Cualquiera de nosotros podría morir mañana, y debemos saber que necesitamos estar a cuentas con Dios. Si usted puede pecar, si usted puede hacer cualquier maldad y no sentir dolor, y no llorar delante de Dios, y no sentir la necesidad de arrepentirse, yo le diría: vaya a su casa, hínquese y pregúntele a Dios qué ha pasado con mi corazón, qué ha pasado con mi vida. Porque la primera señal de que alguien ha nacido de nuevo es que tiene una actitud diferente hacia el pecado. Sin perder primera de Juan, Hechos 19:18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Ahora, dijo un filósofo griego, Séneca: ¿por qué no hablamos de nuestros pecados? ¿Por qué nos avergüenzan nuestros pecados? Porque todavía estamos en ellos. Solo los despiertos pueden contar sus sueños. Ahora, si usted lo piensa, ¿por qué a mí no me da vergüenza hablar de mi pasado? Porque Dios me sacó de ahí. Pero si usted camina todavía ocultando lo que era, y usted tiene 2 o 3 cosas escondidas en su casa que le avergüenza reconocerlas delante de Dios y de la gente, tenga cuidado, porque puede ser que en realidad esté guardando ese pecado para cometerlo cuando nadie lo vea. Y eso solo probaría una cosa: usted no ha nacido de nuevo, usted no conoce al Señor Jesucristo. La primera señal de que alguien es cristiano es que su actitud hacia el pecado cambia. Ya no lo ve como un triunfo, ya no lo ve como un logro, lo ve como lo que es: infringir la ley de Dios, cometer injusticia contra mi prójimo y definitivamente romper mi relación con Dios. Segunda señal de que alguien ha nacido de nuevo: tiene una nueva relación con la iglesia. Cuando estamos sin Cristo, no amamos a Dios y tampoco amamos a los hijos de Dios. Cuando estamos sin Cristo, nos irrita la iglesia. En el libro Doña Bárbara, escrito por Rómulo Gallegos, se cuenta la historia de una muchacha llamada Marisela que creció en el pantano y estaba sucia y recogía leña y tenía callos en los pies y las uñas sucias. Y Santos Luzardo, que es el héroe del libro, la rescata y le lava la cara y le regala un pañuelo y le enseña que ella era bonita, y la saca del pantano y la lleva a vivir a su casa junto a su padre. Y la muchacha aprende a usar vestidos y zapatos y a comer y a vivir bien. Por un problema que tuvieron, ella regresó al pantano y ya no podía vivir ahí.
Ya no podía porque las estacas le herían los pies que ahora eran suaves. Y las espinas le rasgaban sus manos que ahora estaban limpias. Eso pasa cuando alguien viene a Cristo Jesús. Vive en el lodo, no le importa ensuciarse, está buscando la manera de volver siempre hacia lo malo, pero el Espíritu Santo le da vida y sopla aliento de vida. Entonces ya no puede, ya no quiere volver atrás. Hay un dolor y una necesidad de vivir para la gloria de Dios. Ahora, en segundo lugar, le decía, cambiamos nuestra actitud hacia la iglesia, empezamos a amar a la iglesia. Mire lo que dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, como el Señor Jesús, y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y ya la persona, hermano, que está a mi lado, no es un evangélico loco, no es un aleluya revoltoso, es mi hermano. Y de alguna manera milagrosa yo empiezo a amar a esa persona, porque es inevitable. Cuando usted ama realmente al Padre, ese amor se transmite a los hijos. Entonces, si usted ha nacido de nuevo y usted es ahora un hijo de Dios, inevitablemente ama a los hijos de Dios. Si usted es una persona que vive enojada con la iglesia, si usted es una persona que no soporta a alguien, si usted es una persona que tiene odio en su corazón, cuidado. Cuidado, porque es muy probable que el Señor Jesucristo no esté habitando en su corazón. Pero yo vengo a la iglesia, sí, usted viene a la iglesia. Yo tengo un amigo mío que por esas desgracias de la vida duerme en un garaje y 6 años tiene de dormir ahí y no se ha hecho cargo. Usted puede venir a la iglesia y no ser cristiano, porque cristiano es aquel que pone su fe en Jesucristo y lo hace Señor de su vida. Nosotros hemos perdido el concepto de la palabra Señor. En el griego bíblico, Señor es kurios. Y la palabra kurios no se le dice a nadie, no se le dice a un viejo, no se le dice a un presidente, no se le dice a nadie. Porque kurios significaba en el griego dueño absoluto, dueño de mi cuerpo y de mis pensamientos y Señor de mi voluntad. Solo Dios tiene ese título. Él es el Señor de mi vida. Mire conmigo, capítulo 3 siempre de Primera de Juan, verso 10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que ¿qué hace, hermano? No ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, fíjese bien el juego de palabras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Si estamos hablando de hijos de Dios y de hijos del diablo, ¿de quién es? Del diablo. Usted no puede ni siquiera aborrecer a nuestro presidente. Debemos amar y orar por nuestro presidente. Que yo soy liberal de hueso colorado. Ese hombre no, se llama Juan Orlando Hernández y es el hombre que Dios puso en Honduras. Que ese hombre no sirve, pues ¿sabe qué dice la Biblia? Tenemos los gobernantes que merecemos. Cambie usted y Dios va a cambiar a los presidentes. Y mire, puede más la oración en privado que los gritos en la calle. Puede más. Ahora, sigamos leyendo. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo dice, hermano? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene, ¿qué dice, hermano? Vida eterna permanente en él. Entonces, lo primero que pasa en mi vida cuando el Señor Jesús llena mi corazón es
tengo conciencia de pecado. Ya no puedo vivir así, ya no puedo volver al pantano, ya no puedo volver a mi pecado. Número 2, hay amor en mi corazón. Empiezo a amar a las personas. Empiezo a amar a mis padres. Empiezo a amar a mi esposa. ¿Sabe que cuando estamos en el mundo, hermano, cuando estamos viviendo sin Dios, yo me atrevo a decir que no queremos a nadie? Tenemos pasión, nos apasionamos por alguien, pero de manera egoísta, pero amor verdadero no tenemos. El amor verdadero es algo que solamente viene de Dios. Y muchos hijos, hermano, muchos hijos por los maltratos o las correcciones de sus padres viven en una casa aborreciendo a sus padres. Y les gustaría, sueñan, cipotes que pasan soñando, si yo me pudiera sostener solo, ¿qué les diría sus verdades a estos viejos y me iría? Y eso es señal, es que Jesucristo no está en su corazón. Pero cuando Dios viene a nuestro corazón, ¿qué pasa? Hay un cambio y empezamos a amar. Empezamos a amar a nuestros padres. Empezamos, hermano, a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hermano, mire qué tremendo. La Biblia cuenta la historia de dos hermanos, ahí en el Evangelio de Juan. Juan y Jacobo. ¿Sabe cómo les puso el Señor Jesucristo de apodo? Boanerges. ¿Y qué significa Boanerges? Los hijos del trueno. ¿Por qué les puso los hijos del trueno? Por enojados, hermano. ¿Sabe que cuando al Señor Jesús lo quisieron apedrear en Samaria, estos bandidos no habían hecho ni un milagro, hermano? Ni un milagro habían hecho. Pero ya enojado uno, hermano. Mire, cuando quieren apedrear al Señor Jesús, maestro, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo así como Elías y se quemen todos estos? Eran tronadores, es la otra traducción, boanerges, hijos del trueno, refunfuñones. Hermano, estaban todos los discípulos ahí y llegan ellos dos. Maestro, una cosa queremos pedirte, que cuando te manifestes en tu reino, mi hermano a la derecha y yo a la izquierda. Y estos no importan aquí. Eran duros, hermano. Ahora, ¿sabe en quiénes se transformaron? Jacobo, el primer mártir después de Esteban, asesinado a espada por Herodes. Y Juan, el apóstol del amor, el único apóstol que murió de muerte natural según la tradición de la iglesia, y que ya siendo un anciano de 100 años se sentaba en su cama y predicaba un corto sermón de 7 palabras: hijitos, ámense los unos a los otros. Porque el que recibe a Jesucristo en su corazón tiene amor en su corazón. Y eso nos hace la evidencia de que somos hijos de Dios. En tercer lugar, tenemos una nueva relación con Dios. Tenemos una nueva relación con Dios. Venga conmigo a Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué, hermano? Hechos hijos de Dios. Ahora venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, algo importante. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando el Espíritu de Dios realmente viene a nuestro corazón y nos hace su morada, hay un cambio de nosotros hacia Dios. Porque ¿quién es Dios cuando no lo conocemos? Es generalmente el que está esperando para castigarnos cuando fallamos. Es el que al que le reclamamos cuando algo sale mal. ¿Y dónde estaba Dios cuando esto me pasó? Pero vemos a Dios como alguien lejano, escondido en su gloria, lleno de tinieblas, impredecible, anciano, malhumorado. Alguien me decía a mí: no, hombre, pastor, me dice, si todo lo bueno del mundo o engorda o es pecado. Y yo le decía, no es así. Lo bueno del mundo es lo que está cerca de Dios. Pero fíjese esto, qué tremendo, hermano.
Cuando venimos a Cristo Jesús, el temor de Dios desaparece. O el miedo a Dios desaparece, el temor de Dios persiste. El miedo a Dios desaparece. La incertidumbre de la existencia de Dios desaparece. Y ahora Dios pasa a ser nuestro Padre. Le pertenecemos a Él como hijos y Él nos pertenece a nosotros como un padre. La relación que Dios escogió para su iglesia es que fuéramos hijos de Dios. Entonces ya yo no necesito un sacerdote para confesarme. Sé que mi Padre me ama y me escucha. Yo no necesito rezar un rosario para hablar con Él, porque Él está aquí conmigo y Él camina donde yo voy y Él me da su bendición y su gracia cada día. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Me explico, con todo respeto, pero quien tiene que buscar un intermediario, lo que está reflejando es que no conoce a un Dios de gracia. La actitud hacia Dios cambia. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo cambia, mi percepción de Dios cambia y yo sé que ahora Dios me ama. Usted necesita entender esto. Si usted ha venido a los pies de Cristo Jesús, si usted le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios y su corazón debería decírselo. Ahora, si no, si usted no siente a Dios como Padre, si usted no tiene la convicción de que Dios le ama, hoy es un buen día para que usted humille su corazón y dígale: Padre, yo quiero que tú seas mi Padre, y yo quiero ser tu hijo, y yo quiero sentir dolor por mi pecado. Eso es lo que pasa. Tenemos una nueva relación con Dios. Cambia totalmente nuestra manera de ver a Dios, y ahora vemos a Dios como un Padre. Tenemos una nueva relación con Dios. Y en cuarto lugar, la cuarta señal que quiero compartirle esta noche, hay más, acerca de cómo sé yo que soy cristiano. Mi abuelo tenía un método infalible para determinar el clima. Le decía a mi mamá: papá, ¿crees que llueva hoy en la noche? Y le decía él: si amanece mojado mañana. Era infalible esa manera de conocer el clima, porque al final se miraba el resultado. Ahora yo le voy a decir algo. Yo creo que cuando alguien conoce al Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a morar en él, esa persona es salva para siempre. Yo no creo en los abortos espirituales y no creo que yo pueda creer en Cristo y ser salvo y después irme al infierno. No creo eso, porque eso sería tener bien en poca estima el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. O sea que Él murió en la cruz, y porque un día yo me quedé viendo novelas y no vine al culto, me voy a ir al infierno. Como pastor me dan ganas de decirle eso de vez en cuando para que vengan los martes, pero no es cierto. Yo creo realmente, y porque la Biblia lo dice, que si alguien es salvo para siempre, porque es un nuevo nacimiento, hermano, y nació. Y usted puede ser mal hijo, pero ya nació. Y yo no creo que usted pueda desnacer. No se puede desnacer. Soy salvo, soy salvo. Ahora, antes de que usted vaya a llamar a sus amigos para irse de fiesta hoy en la noche, déjeme explicarle lo que yo creo. Creo que la salvación no se pierde. Y usted me dirá: ajá, pastor, y ese verso que dice: al que perseverare hasta el final será salvo. Claro, es salvo porque perseveró. Es salvo porque perseveró. ¿Y cómo sé yo que alguien es salvo? Porque permanece en Cristo. Y esta es la cuarta señal que quiero compartir. Alguien que ha nacido de nuevo no se aparta de Dios, no quiere apartarse de Dios y no quiere vivir lejos de Dios. Puede caer, puede equivocarse, pero inevitablemente va a volver a Él porque ha nacido de nuevo. Mis hijos pueden ser rebeldes, pero no pueden dejar de ser mis hijos. Tarde o temprano van a volver a su Padre. Y si eso pasa con un hombre limitado y débil, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Hermano, la señal de que hemos nacido de nuevo es que permanecemos en Cristo sin apartarnos y sin alejarnos. Se lo voy a poner más claro. Alguien viene aquí a la iglesia, pasa a orar aquí enfrente, da ofrendas,
danza, da una vueltecita para Cristo, está metido en las actividades de la iglesia, de su grupo de crecimiento, y de repente se aparta, se va, comienza a vivir en pecado, comienza a engañar a su esposa, comienza a robar en su trabajo, comienza a amenazar a la gente con una pistola. Esa persona solo prueba algo: nunca conoció a Cristo Jesús. Nunca lo conoció. Porque si lo hubiera conocido, se hubiera quedado en Cristo Jesús. No sé si me explico. Por eso la salvación no se pierde. No es una garantía decirle: no, hermano, vaya a hacer lo que quiera y peque. Váyase de aquí de la iglesia, aquí póngase de acuerdo y vaya a beber. Porque hacer eso solo probaría una cosa: usted no ha nacido de nuevo, porque los deseos de su padre el diablo quiere hacer. Cuando los fariseos estaban diciéndole a Jesús: te queremos matar, Jesús dijo: ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Si fueran hijos de Dios, me amarían. Ahora, ¿ya equilibró la doctrina? El que es de Dios no se aparta. Mire bien, le pongo un ejemplo de cómo Jesús trata el pecado. ¿Cuántos recuerdan aquel relato donde los fariseos se acercan al Señor Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan cuando Jesús limpió el templo y sacó a los cambistas, y los fariseos y los escribas llegan y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Cuántos recuerdan ese relato? Amén. ¿Qué les contestó Jesús a ellos? Contéstenme primero: ¿con qué autoridad Juan hacía lo que hacía? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que ellos hablaron entre sí y dijeron: si decimos que de Dios, nos va a preguntar por qué no lo obedecimos. Y si le decimos que de los hombres, tenemos miedo del pueblo que creía que Juan era profeta y nos va a apedrear. No sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues yo no tengo nada que hablar con ustedes. Ahora, fíjese cómo Dios trata el pecado. Estaban hablando, ¿cuál era el tema del que estaban hablando? La verdad y la autoridad. Y cuando Jesús les preguntó algo, a ellos no les importó decir la verdad, les importó quedar bien con el pueblo y salvar su pellejo. En otras palabras, eran mentirosos, no tenían verdad en su corazón. Y Jesús dijo: no tengo nada que hablar con ustedes, porque yo hablo la verdad y ustedes no. ¿Me estoy explicando? Ahora entiende por qué Jesús les dijo: pues yo no les voy a decir con qué autoridad lo hago, porque Él estaba hablando la verdad y ellos estaban mintiendo a su conveniencia. Entonces, cuando usted cree en Cristo Jesús, usted va a permanecer en Cristo Jesús y va a cometer errores en el camino y va a tener cicatrices y heridas, pero va a volver a Jesús, porque el que es de Dios no se pierde. Venga conmigo a la palabra de Dios, Primera de Juan. Así que no saque el celular y no llame a nadie para ir de fiesta. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2. Dice el verso 18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, lea conmigo lo que sigue, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿por qué se fueron? Porque no eran. Y si hubieran sido, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran quedado. ¿Sí me explico? Entonces, mire, hermano, ¿cuánta gente ha venido aquí y ha hecho promesas? ¿Cuánta gente ha llorado, agobiado por sus emociones aquí en un altar, pero no han entregado el corazón? Entonces se van. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió sus expectativas, porque lo que esperaban era una respuesta. La restauración es un proceso. Hay mujeres y hay hombres que vienen a la iglesia: se me está desboronando el hogar, pastor, ore. Oramos. Pero ¿y qué pasa? A la semana siguiente, como no se arregló el matrimonio de manera automática, no, ya busqué de Dios y no me sirvió. ¿Y qué hay de aquellos cristianos que han estado 30 años luchando con un matrimonio difícil? La restauración es un proceso. Pero usted no puede venir y desesperarse y decir: no, ya busqué a Dios y Dios no lo encontré. ¿Cuánto tiempo lo buscaste? 2 días que fui al culto y otro día que llegué tarde. Hermano, salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Venga conmigo a segunda de Juan. Una página adelante. Dice la Biblia, verso 9. Segunda de Juan 9. Solo tiene un capítulo. Segunda de Juan 9. Dice la escritura, ¿lo tiene conmigo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que, lea conmigo, persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si yo permanezco en la doctrina, ¿qué significa, hermano? Que he nacido de nuevo. Y si yo me extravío de la doctrina, ¿qué significa? Que nunca he conocido a Cristo Jesús.